En la sesión reciente, Washington y Teherán confirmaron un acuerdo provisional de paz mediado por el gobierno de Pakistán, que contempla un alto el fuego inmediato y el compromiso de reabrir el estrecho de Hormuz. La firma formal está programada para el viernes 19 de junio en Suiza. El anuncio desencadenó ventas masivas en los mercados de futuros energéticos, generó un fuerte impulso alcista en la renta variable global y reactivó el apetito por el riesgo en Asia desde las primeras horas de negociación. El barril de Brent retrocedió un 4,85% hasta los $83,10, nivel no visto desde principios de marzo, mientras el crudo WTI perforó la barrera de los $80 con una caída superior al 5%. El gas natural en el contrato TTF se desplomó un 9% hasta los 42,51 euros por megavatio hora. En renta variable, el IBEX 35 superó por primera vez en su historia los 19.000 puntos. El Dow Jones renovó máximos históricos y el Nasdaq 100 avanzó un 3% en la sesión del lunes. La caída del crudo reduce directamente los costes energéticos para industrias, empresas logísticas y consumidores, aliviando la presión sobre márgenes y moderando la inflación subyacente. Para el inversor, el escenario que amenazaba con nuevas subidas de tipos pierde fuerza de forma considerable. Tras el último cierre, el sentimiento de mercado ha girado hacia el optimismo. Las apuestas sobre alzas de tipos de la Reserva Federal antes de fin de año se han enfriado de forma notable. Sin embargo, cualquier reversión diplomática podría revertir el impulso bursátil con igual rapidez. El mercado vigila la firma formal del viernes 19 de junio en Suiza, la velocidad de reapertura del estrecho y el dato de inflación de junio como claves para el segundo semestre. La bolsa española acumula uno de sus ciclos alcistas más prolongados de su historia reciente. Desde los mínimos registrados en julio de 2025, el IBEX 35 protagonizó una recuperación sostenida impulsada por la fortaleza del sector bancario, las reducciones de tipos del Banco Central Europeo y la solidez de la economía española, cuyo Producto Interior Bruto creció un 0,8% en el cuarto trimestre de 2025. El alivio en los mercados de materias primas, derivado del acuerdo en Oriente Medio, actuó como detonante adicional en la presente racha alcista. En la sesión reciente, el IBEX 35 cerró con una subida del 0,69% hasta los 19.163,60 puntos, anotando su tercer máximo histórico consecutivo del mes de junio. El rally fue liderado por el sector financiero, con BBVA avanzando un 2,43%, CaixaBank un 1,78% y Banco Santander un 1,59%. Como contrapeso, las energéticas cedieron posiciones. Solaria bajó un 2,96%, Acciona Energías Renovables retrocedió un 2,77% y Naturgy cedió un 1,45%, reflejando el desplome del precio del crudo en los mercados internacionales. En renta fija, el bono español a 10 años retrocedió 0,48 puntos básicos hasta el 3,366%, mientras el Bund alemán cedió 0,34 puntos hasta el 2,94%. En el mercado europeo, el Euro Stoxx 50 avanzó un 0,83%, el DAX alemán un 0,69% y el CAC 40 francés un 0,79%. Al otro lado del Atlántico, el Dow Jones avanzó un 0,60% hasta los 51.981 puntos, el S&P 500 recortó un 0,14% hasta los 7.544 puntos y el Nasdaq cedió un 0,28% hasta los 26.605 puntos. Para el inversor, la combinación de valoraciones bancarias atractivas, reducción de los costes de financiación y alivio energético configura un entorno constructivo para la renta variable española. El sentimiento del mercado es constructivo, aunque con matices. La rotación desde las energéticas hacia los bancos refleja el impacto directo del Pacto de Paz en Oriente Medio sobre la estructura sectorial del índice. El bono español sigue reduciéndose,
lo que indica menor percepción de riesgo sobre la deuda soberana. Los analistas apuntan que el próximo catalizador relevante para el IBEX serán los datos de inflación de la Unión Europea en junio y las decisiones del Banco Central Europeo en su próxima reunión de política monetaria de cara al tercer trimestre. Desde diciembre de 2025, la Reserva Federal de Estados Unidos mantiene su tipo de referencia en el rango del 3,50% al 3,75% en una pausa forzada por la inflación persistente. Jerome Powell abandonó la presidencia del Banco Central el 15 de mayo, continuando como gobernador en un perfil discreto. Su sucesor, Kevin Warsh, designado por el presidente Donald Trump con la expectativa implícita de abaratar el crédito, afronta un debut en la presidencia del organismo en un contexto macroeconómico especialmente exigente, marcado por presiones energéticas y la incertidumbre geopolítica de los meses previos. En la sesión reciente, la Reserva Federal inició la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto, presidida por Warsh, la primera bajo su mandato. El encuentro se desarrolla en un escenario marcado por una inflación del 4,2% interanual en mayo, el doble del objetivo del 2%, impulsada principalmente por los precios energéticos derivados del conflicto con Irán. La inflación del 4,2% en mayo representa el nivel más alto en 3 años. La inflación subyacente se situó en el 2,9%, impulsada por los precios de la energía. El mercado laboral mantiene solidez. En mayo se crearon 172.000 empleos y la tasa de desempleo se situó en el 4,3%. Las herramientas CME FedWatch llegaron a reflejar una probabilidad del 66% de al menos una subida adicional de 25 puntos básicos antes de diciembre, aunque ese porcentaje se moderó tras el anuncio del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. Un escenario de tipos elevados durante más tiempo presiona los costes de financiación para empresas y familias, eleva los rendimientos exigidos en la renta fija y encarece la deuda pública. Para el inversor, el mensaje determinante no estará en la decisión sobre tipos, ya descontada por el mercado, sino en las proyecciones del dot plot, las estimaciones internas del FOMC sobre la trayectoria futura del precio del dinero, y en el tono que Warsh adopte en su primera rueda de prensa como máximo responsable de la política monetaria de Estados Unidos. El escenario ha cambiado en los últimos días. El alivio en los precios del crudo derivado del acuerdo con Irán modera las expectativas de inflación energética y reduce la probabilidad de nuevas subidas. Sin embargo, analistas de Vital Knowledge señalaron que el comunicado del FOMC podría eliminar el sesgo expansivo previo. La evolución de la inflación subyacente en junio y la velocidad de reapertura del estrecho de Hormuz serán determinantes para calibrar el rumbo monetario del segundo semestre de 2026. El 12 de junio, SpaceX protagonizó la mayor oferta pública inicial de la historia, con una recaudación de entre 50.000 y 75.000 millones de dólares y una demanda institucional sin precedentes. La empresa presentó ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos unos ingresos de 18.670 millones de dólares para 2025, aunque con una pérdida neta de 4.900 millones. El precio de salida se fijó en $135 por acción, con Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup y JP Morgan como entidades coordinadoras de la colocación. En la sesión reciente, las acciones de SpaceX subieron hasta un 14%, elevando su capitalización bursátil a cerca de 2,87 billones de dólares y superando a Amazon, que ronda los 2,65 billones. En algunos momentos de la negociación, la compañía alcanzó brevemente la valoración de Microsoft, situada en torno a los 2,92 billones. Con estos niveles, SpaceX se posicionó como la quinta empresa pública más valiosa del mundo, únicamente por detrás de Nvidia, Alphabet, Apple y Microsoft. Desde el precio de salida a bolsa, SpaceX acumula una revalorización cercana al 40% en 3 sesiones.
La acción abrió su primer día de cotización en los 160,95 dólares y cerró el lunes en los 192,50 dólares, alcanzando un máximo intradía de 225,64 dólares en la tercera sesión. La empresa también ejerció la opción de sobreasignación de la salida a bolsa, permitiendo a los bancos colocadores vender 83,3 millones de acciones adicionales. La entrada de SpaceX en los mercados públicos redefine las referencias de valoración del sector aeroespacial y tecnológico. El acuerdo de adquisición de la startup de codificación con inteligencia artificial Cursor, valorado en 60.000 millones de dólares en acciones, refuerza la narrativa de diversificación y reduce la dependencia exclusiva del negocio de lanzamiento de cohetes y servicios Starlink como driver de ingresos. El sentimiento hacia SpaceX es positivo, pero la volatilidad esperada es elevada dado el reducido número de acciones en circulación. Apenas el 4,2% estuvo disponible el primer día de cotización. El vencimiento del periodo de bloqueo de ventas para los accionistas originales en agosto podría generar presión bajista. El mercado vigilará los ingresos vinculados a inteligencia artificial y los contratos espaciales como métricas de validación de la valoración. Únete a la comunidad en School, comunidad dedicada a la educación financiera y la inversión por dividendos para avanzar hacia la independencia financiera y ser más libres.